Financiera de Fin, más detalles y detalles que podrían comprobar la relación de esta financiera con entidades públicas como el CONAVI, su vecino, por lo menos aquí en el sector de Betania, vecinos y también hacedores de negocios por muchos años, hasta que llegó el tema de la trocha y el caso Cochinilla. Contarles, para que sepa, que tenemos que recordar que el 13 de agosto, CONACYT, que es la entidad que supervisa todo este tipo de negocios, autoriza la intervención porque consideraba que había serias irregularidades. Para el 31 de agosto, los accionistas de Decifin realizan una asamblea, pero en la asamblea se negaron a recapitalizar la entidad. ¿Por qué se negaron? Es una buena pregunta. Los pasivos hasta ese momento eran de 160.000 millones de colones versus los activos que eran de 153.000 millones. Esa diferencia hacía inviable el negocio. No tomaron acciones para la corrección de las decisiones del gobierno corporativo como tema importante, y el 6 de septiembre los socios no presentan acciones en concreto para realizar un salvamento de la entidad. Se habló de un socio que iba a aportar entre 20 y 30 millones de dólares, pero nunca apareció. Esa persona no apareció. El 27 de septiembre realizan la asamblea de socios, pero no presentó soluciones alternativas. Era ya inviable el asunto, era una crónica de una muerte anunciada. Para el 9 de octubre, CONACYT rechaza recursos porque los socios habían dicho que la intervención estaba mal fundamentada, pero CONACYT le dice: no señores, está bien fundamentada. La pérdida total del patrimonio, se perdió todo el patrimonio, y además llegaron a tener un faltante de 6.704 millones, es decir, 158% de pérdida del patrimonio. La cartera de créditos llegó a establecerse en, óigame bien, una suma astronómica, por encima de los 1.000 millones de colones. Y un deterioro de la cartera crediticia y la calificación más alta. El riesgo más inminente era de 8, era lo máximo, y había muchos clientes en esa categoría. Sin embargo, la gente de Decifin los había recalificado en categorías 1, 2, 4 y 5 para poder sostener, como dicen popularmente, el negocio. No había cobertura de previsiones laborales. De hecho, los trabajadores de Decifin están viendo a ver qué pasa, porque no hay previsiones de alcance laboral, como preaviso, cómo pagarles cesantía, cómo pagarles las vacaciones, nada de eso. Y además se descubrió algo importante, que Decifin aceptaba facturas como garantía a préstamos. Y aquí se viene lo interesante, porque uno de los negocios más importantes que tenía Decifin era el negocio del factoreo. Al frente quedaba, de hecho, la cámara de factoreo. Y entonces uno se preguntaba, CONAVI, Decifin, cámara de factoreo. Lo que hacían era que muchos de los proveedores del CONAVI, como en CONAVI había un asunto muy particular que está siendo investigado en el caso Cochinilla, que era el retraso en el pago de las facturas, lo que sucedía es que ellos cruzaban de calle, venían a Decifin o iban a la cámara de factoreo, negociaban las facturas y así seguían sus operaciones. Lamentablemente, Decifin muchas veces, y de acuerdo con el informe de CONACYT, por ejemplo, había 46 operaciones de crédito vencidas y sin posibilidad de honrar la deuda por un monto de 692 millones de colones, un platal. Todo se vino a empeorar con el caso de la trocha CONAVI, porque a partir del 2012 CONAVI deja de pagar las facturas, y entonces esta gente de Decifin empieza a acumular un riesgo muy alto. ¿Qué es lo que hacen? Porque los créditos están totalmente deteriorados. Lo que hace es que los mantienen en categorías 1, 2, 4 y 5 para disimular, pero además lo que hacía era que ellos refinanciaban la deuda una y otra vez. Lo que hacían era, por ejemplo, para que usted me entienda, es que Richard Molina debía 10 pesos. Entonces, como yo no tenía posibilidad de pago,
me refinanciaban esa deuda, incluían el pago del principal y de intereses. Y así ellos con su propia plata pagaban el principal, pagaban intereses y pagaban abonos a la deuda. Hasta que ya no les dio más. Ya el asunto del factureo no les resultó y por lo tanto ya no había más viabilidad. Esto pasó con el caso de la trocha. Con el caso Cochinilla tendremos que ver qué, porque todavía parece que hay una relación de factoreo, de llevar facturas del CONAVI al frente o al frente para negociarlas y poder seguir moviendo ese mercado, ese negocio de pirámide. Porque a nuestro entender, y vamos a esperar a ver lo que dice el Ministerio Público, lo que había era una escala piramidal. Con la plata que ellos prestaban, se autopagaban, se ponían al día en los créditos y seguía la cumbia ahí, hasta que el factoreo dejó de ser un negocio. Es decir, casos como la trocha y Cochinilla podrían estar muy relacionados con esta financiera y con otras, lo cual demuestra una vez más que el poder detrás del ejercicio del gobierno de turno les permitía a negocios como estos seguir haciendo su agosto con plata del Estado costarricense. Parte de los hallazgos que basamos en los alcances publicados por CONACYT en la Gaceta, donde salieron los alcances y es visible la inviabilidad de negocio, de empresa y cómo fue declarada en bancarrota Decifin. ¿Decifin todavía opera? No, tiene las puertas cerradas, está para que el interventor tome medidas, sin embargo no hay ni siquiera previsiones laborales para sus trabajadores y poder saldarles la cuenta. Pero vean qué interesante, a través del factoreo se mantenía esta gente, a través de lo que el CONAVI pagaba, venían, le dejaban las facturas y así seguía la cumbia. Hágale números, negocio que se basaba en el Estado costarricense y quién sabe por cuántos años estuvo así financiándose con dinero de nosotros los costarricenses. Esto y mucho más lo puede encontrar en elguardian.cr para que no pierda detalle. Póngale atención porque muchos costarricenses decían, esa empresa fue creada con fondos costarricenses y nosotros dijimos, tendrán razón, examinamos y claro, parece que con fondos públicos venían, negociaban préstamos, ellos aceptaban facturas como forma de garantía sin ningún respaldo para, lamentablemente, prejuicio o perjuicio de sus mismos accionistas y de los costarricenses que terminamos perdiendo mucho dinero. Informe de Richard Molina para El Guardián, seguiremos informando.